En el último año, 510.796 personas solicitaron ayuda al 112 Canarias desde distintos puntos del archipiélago. Cerca del 40% de estos ciudadanos se encontraban ante una emergencia, es decir, en una situación de peligro inminente para su vida, sus bienes o derechos. Moisés Sánchez fue nombrado su director en las islas el pasado agosto. Ha estado vinculado al 112 desde su puesta en marcha en 1998 y fue durante 19 años coordinador multisectorial y responsable de la sala operativa en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues vamos a hablar ya con Moisés Sánchez, que es director del 112 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Sánchez. Buenos días. Bueno, 1.500 trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias y de Seguridad han recibido ya esa primera dosis de la vacuna. Ustedes están en primera línea, trabajando muy duro desde el primer minuto. No ha habido descanso para ustedes. Es una buena noticia estar recibiendo ya la vacuna, no solo ustedes, sino los ciudadanos. Sí, básicamente, sobre todo el tema de la vacunación ha ido enfocado a los servicios sanitarios de primera línea, el Servicio de Urgencias Canario, todo lo que son los técnicos sanitarios, médicos, enfermeros que conforman toda la red asistencial en las vías públicas, helicópteros, aviones, y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad también, pues a estar cohabitando diferentes servicios de emergencia, sanitarios con el resto de personal, pues también de manera preventoria pues se ha tomado la decisión de vacunar para garantizar, como no puede ser de otra manera, un servicio tan esencial como es el teléfono único de urgencias 112. Bueno, después, cuando empezó la pandemia, después de algunas semanas empezaron a surgir dudas, los ciudadanos empezaron a llamar muchísimo al 112 porque no sabían a quién dirigirse. ¿Esa situación ha cambiado? ¿La gente ha ido encauzando sus llamadas, canalizándolas por donde deben hacerlo? ¿O todavía se encuentran ustedes con esa situación? No, sin duda, 2020 ha sido un año totalmente atípico en cuanto a cifras y en cuanto al número de llamadas que ha recibido el Centro Coordinador de Emergencias a través del 112. Pensemos que durante el 2020 hemos recibido aproximadamente unas 1.640.000 llamadas, de las cuales casi 875.000 han constituido en demandas propiamente dichas para ser atendidas a través del teléfono único de urgencia por cualquiera de las agencias que componen el servicio. Sí es cierto que a partir del mes de marzo, cuando se determina la declaración del estado de alarma y con ello todas las medidas que colateralmente conllevaba esta declaración, detectamos a partir del mes de marzo un pico inusual de llamadas relacionadas directamente con el COVID-19. No tanto de personas afectadas como tales por el virus, sino básicamente por la gran incertidumbre y miedo que tenía la población en general con respecto a la pandemia. En ese momento detectamos un pico importantísimo de llamadas que comenzaba a poner en riesgo la atención a través del teléfono único de urgencias, del 112. Inmediatamente el Gobierno de Canarias toma la decisión de implantar un número de teléfono exclusivo para la atención de llamadas relacionadas con el COVID, que no fueran de emergencia, sino meramente de consulta, que es el conocido 900-061-112. A través de ese teléfono, al otro lado, tenemos profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, tales como médicos, enfermeros, que dan atención continuada durante las 24 horas de aquellas llamadas relacionadas con la COVID-19, sobre todo las de ámbito informativo. Por supuesto, el 112 sigue atendiendo lo que son ya las llamadas propiamente dichas de emergencia. Pero sí es cierto, a partir de marzo hubo un momento que desde la Dirección General de Seguridad de Emergencia y la empresa pública se llegó a temer de que si se continuaba con esta escalada de llamadas relacionadas con el COVID, el servicio podía, digamos, correr riesgo de colapsar. Pero no fue así. Gracias a la medida de implementar este segundo número, hemos aliviado la presión. Claro, pero también las enfermedades que no tienen que ver con la COVID-19 continúan, sigue habiendo situaciones de emergencia, de urgencia, por ejemplo, las caídas, ¿no?, que se multiplicaron durante ese confinamiento, las caídas en domicilio. Sí, aumentaron lo que fueron los accidentes intradomiciliarios, pero sí es verdad, y tengo que trasladar ese dato, que sí es cierto que detectamos un aumento exponencial del número de llamadas relacionadas con la información y directamente relacionadas con el COVID-19, sí es cierto que la medida de declarar el estado de alarma y con ello a partir desde el mes de marzo hasta
el mes de junio, el estado de confinamiento disminuyó de una manera bárbara lo que son los accidentes en el ámbito pues, deportivo, de ocio, el accidente Claro. de tráfico, cualquier incidencia que tenía que ver en lugar público disminuyó por completo, digamos que entramos en números negativos y eso consiguió que el concepto del paciente politrauma, el paciente asociado al traumatismo derivado de actividades fuera del hogar, disminuyera y aliviara la presión intrahospitalaria para de esa manera implementar la atención referente al COVID. Sí es verdad que aumentaron el número de accidentes en el ámbito domiciliario, pero no dejamos de reconocer que no tienen la gravedad, entre comillas, que pudiera tener un accidente de tráfico, un accidente de senderismo, un accidente náutico, que en ese caso son accidentes bastante graves y que implicaría la atención médico-sanitaria, pues imagínense usted lo que supone tener una cama de una UCI ocupada por un paciente politraumatizado, pues los recursos que eso conlleva y que, insisto, gracias al estado de alarma y al confinamiento, alivió esa presión hospitalaria. Incluso en Nochevieja, ¿no?, que suele ser una noche de muchos incidentes, se redujeron en un 7,4%. La gente no salió y eso se notó. Se notó muchísimo, tanto en Nochevieja como en Nochebuena, esa disminución. Nos llamó muchísimo la atención porque hemos roto por completo la tendencia que teníamos en los últimos 10 años. Habitualmente en los últimos 10 años siempre ha habido una tendencia, digamos, al aumento del número de incidentes, pero este año, insisto, no han habido menos número de llamadas, pero sí es verdad que la casuística de la tipología de incidentes ha disminuido muchísimo. Mirando un poco las estadísticas, decirles que Sanidad se ha llevado casi el 48%, casi el 49% del total de esas demandas que han constituido incidentes gestionados a través del 112, pues el 49% se lo ha llevado Sanidad. No cabe duda que ese incremento está directamente relacionado con el COVID-19. A continuación van los de ámbito de seguridad ciudadana, que solo han ocupado un 34, digamos que un 35% de esos incidentes, de esas demandas, pero que también llama muchísimo la atención que una vez hacer el análisis de las estadísticas, ese incremento que hemos tenido, ese mínimo incremento que hemos tenido en el ámbito de la seguridad ciudadana, está directamente relacionado con los incumplimientos con respecto a las medidas restrictivas que conllevaba ese estado de alarma y confinamiento. Esa denuncia ciudadana a las autoridades denunciando aquellas situaciones que se entendían que estaban fuera del marco del decreto que establecía las limitaciones que implicaban el estado de alarma. Pero más allá de esos dos datos anecdóticos, insisto, ha sido un año muy atípico. Durante este periodo, el Gobierno de Canarias activó esa alerta en las farmacias, ¿no?, esa mascarilla 19 para las personas que estuvieran temerosas de alguna agresión por violencia de género. Sin embargo, ustedes recibieron 13.000 llamadas relacionadas con este tema, unas 43 diarias, son muchísimas. Esa cifra se redujo, aumentó durante el confinamiento, porque es verdad que se temía que al estar encerrados en una misma habitación, en una misma casa, aumentaran esas llamadas y se produjeran más incidentes, pero no sé si también se notó en cuanto a recurrir al 112, a esa emergencia. En el ámbito de la violencia de género, hay que decir que se ha mantenido lamentablemente las cifras, es decir, tampoco ha existido un aumento desmesurado del número de incidentes. El procedimiento, el protocolo de mascarilla 19, pues ha funcionado, hemos tenido contados casos, pero han existido casos en los que estas mujeres víctimas de la violencia intradomiciliaria, de la violencia de género, pedían auxilio por medio de este procedimiento, de este protocolo. Pero hay que decir que sí es verdad que ha existido la violencia de género durante todo este periodo, durante marzo y junio, recordemos que fueron los meses en los que de manera obligatoria teníamos que estar confinados en nuestro domicilio. No destaco que hubiera aumentado de una manera exagerada, de la misma forma que aumentaron los incidentes sanitarios, sino, pero también es verdad, hay que decirlo, que no disminuyó. A la vez que podemos decir que los accidentes de tráfico, las extinciones, rescates y salvamentos disminuyeron, toda esta tipología disminuyó en el ámbito de la seguridad ciudadana, los actos contra la propiedad, la propia violencia física fuera del entorno de la violencia de género también disminuyó, pero lamentablemente lo que fue el ámbito de la violencia de género mantuvo las cifras. No aumentó, pero sí mantuvo las cifras, que verdaderamente es una lacra social
a la cual estamos a diario luchando y combatiendo, pero que no podemos decir que disminuyera, todo lo contrario, se mantuvo en el tiempo. En los primeros 7 días del año, Canarias recibió a más de 700 migrantes, ya estamos a día 25, la cifra se ha multiplicado. Terminamos el año 2020 con una situación insostenible. Parece que comenzamos el 2021 prácticamente de la misma forma, ¿no? Es curioso que dentro de nuestras estadísticas hay dos valores fundamentales que han ido al alza. Una es el ámbito sanitario, las llamadas al 112 relacionadas con el ámbito sanitario, y hay otra tipología de incidentes que aumentó casi un 80%, y son los llamados salvamentos marítimos. Está claro que ese aumento porcentual del número de incidentes relacionados con el salvamento marítimo está directamente relacionado con el fenómeno migratorio. Hay que recordar que hemos finalizado el 2020 pues aproximadamente con unas 22.000 personas que han llegado a nuestras costas de diferentes maneras, pero directamente relacionadas con el fenómeno migratorio. Eso ha supuesto un esfuerzo importantísimo emparejado a la lucha contra este riesgo invisible, contra este peligro invisible que era el del COVID, era el fenómeno migratorio en nuestras costas, y esa llegada que sobre todo en el mes de noviembre tuvo un repunte importante en cuanto al número de personas. Ha supuesto un esfuerzo importantísimo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, para las policías locales de los diferentes municipios que se han visto afectados, Salvamento Marítimo, que ha hecho una gran labor en cumplimiento del mandato que tiene España dentro de la Organización Internacional Marítima, el convenio SAR, que nos obliga al rescate y salvamento de toda aquella persona en riesgo en casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados de competencia que tiene el Estado español, y que Salvamento Marítimo de manera escrupulosa y rigurosa ha cumplido ese convenio internacional sujeto a Naciones Unidas, que no es otro que el de salvar las vidas humanas en riesgo en el mar. Eso ha conllevado pues un esfuerzo importantísimo de los servicios sanitarios, de Cruz Roja Española, principalmente del Servicio de Urgencias Canarias, de las autoridades portuarias, de las policías portuarias, de Puertos de Canarias. No me atrevo a mencionarlos a todos porque seguro que me dejaría alguien atrás. Pero ha sido un sobreesfuerzo, sobre todo porque también los intervinientes son personas con miedos, con incertidumbres, con temores, y están en primera línea, y han dejado atrás ese temor de ese miedo al contagio, de este, digamos, peligro invisible que no sabemos por dónde nos puede sorprender, y han estado ahí, dando el callo, dando lo de pecho en el rescate y salvamento de estas personas. Pero sí es verdad que junto con el ámbito sanitario, el ámbito de salvamento marítimo ha supuesto un gran esfuerzo para las diferentes agencias implicadas en esta materia. Bueno, a modo de conclusión, decíamos al principio que más de 500.000 personas solicitaron la ayuda del 112, del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Eso pone de manifiesto claramente que se trata de un servicio más que esencial, ¿no? Un servicio esencial, fundamental, y ya no se concibe una sociedad en todo el territorio nacional, en toda la Unión Europea, sin este teléfono. Tenemos que recordar a los ciudadanos que con una simple llamada al teléfono de emergencia se articula un mecanismo mediante el cual de manera unísona se activan a todos los medios y recursos implicados en dar respuesta a cualquier tipo de emergencia. Por lo tanto, yo insisto, nosotros, este año ha sido un año atípico, como ya decía con anterioridad, pero nosotros ya detectamos en los chavales de secundaria, de primaria, de que ya el teléfono se ha implantado por completo, y bueno, esa es nuestra misión, ser un servicio esencial, un servicio público, intentar por todos los medios dar esta asistencia durante 24 horas a la ciudadanía. Recordar que nuestro servicio está duplicado porque nuestras características orográficas así nos obliga a funcionar. Somos un centro constituido por 2 salas operativas, una en Las Palmas de Gran Canaria, otra de sus salas en Santa Cruz de Tenerife, y estar las 24 horas atentos a los requerimientos de los ciudadanos. Recordar a los ciudadanos que el teléfono único de urgencia, el 112, es para eso, para emergencias y urgencia, no es un teléfono de consulta. Para consultas, para informaciones, tenemos teléfonos como puede ser el 012 o el 010 en el ámbito municipal. Y sobre todo, informaciones con respecto al COVID, recurrir al 900-061-112, que ahí profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Canarios van a despejar cualquier duda, y si se detectara
que esa consulta está directamente relacionada con un padecimiento de COVID, pues se articularía de inmediato los medios necesarios para asistir a esa persona o a esa persona llegada al reclamante. Pues Moisés Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísima suerte porque su éxito es el nuestro y enhorabuena por el trabajo. Gracias, buenos días. Buenos días, Canarias, buenos días a ustedes por darnos la oportunidad de trasladar a la ciudadanía nuestro trabajo. Gracias. Gracias.